Buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos aquí en la radio Onda Infinita con la segunda parte de La Semilla. Quien te habla es la sierva Ana María Torres y creemos que el Señor en esta tarde pueda sembrar esa semilla de la palabra y pueda hablarte en algo en lo que tú estés esperando. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Porque Dios nos habla en su palabra. Así que hoy seguimos continuando hablando de la palabra y te invito a buscar la Biblia si quieres y nos sentamos a la mesa a compartir esta palabra. Hablaremos de esa semilla que es la lenteja, porque vi que en la Biblia aparece mucho este cultivo de lentejas y la lenteja es muy buena, la verdad que es buenísima, tiene mucho hierro, a mí me encanta la lenteja, todo lo que es grano me encanta. Vemos en el libro de Génesis que habla mucho de la semilla en dos oportunidades y las vamos a ver. Génesis capítulo 25, versículo 31, te invito a buscar. Ahí vemos que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Una primogenitura que le pertenecía a él por derecho, por ley, ¿verdad? La cual venía con unas bendiciones y venía con un propósito para él y muchas cosas que Dios le iba a dar para su vida, pero por alguna razón él rechazó esta bendición y lo vamos a ver aquí. Vemos que la primogenitura era la herencia, eran los privilegios que se le daban al hijo mayor de la familia y esto a él le pertenecía. Pero no sabemos por qué Saúl hizo eso en ese momento que él llegó a su casa, que llegó con hambre, que llegó a lo mejor cansado y le dijo a su hermano: tengo hambre, dame de comer de ese guiso de lentejas que hiciste ahí. Y el hermano le dijo: si me das tu primogenitura, yo te doy el plato de lentejas, hacemos el cambio. Y le dijo: ¿para qué yo quiero esa primogenitura? Si yo lo que tengo en este momento es hambre, te la regalo. La rechazó. Sacó palabras de su boca diciendo: no la quiero, ¿para qué la quiero? Si yo lo que tengo en este momento es hambre. Y por el momento de hambre, él cambió su primogenitura. También en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo 11, te invito a buscarlo, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Ahí vemos que habla de Sama, uno de los valientes de David, que se enfrenta a los filisteos por un campo de lentejas también. Vemos aquí que él tenía sembrado un campo de lentejas. Vemos en la palabra en 2 de Samuel. Pero en el momento del enfrentamiento, todo el ejército de David se iba a enfrentar contra los filisteos, pero por alguna razón salieron corriendo dejando a Sama solo. Pero Sama se plantó en ese campo de lentejas y lo defendió. Fue valiente, fue capaz, no tuvo temor. Ahí se plantó con esa valentía, se esforzó y Dios le dio una gran victoria. Aleluya. Una de las cosas que vemos aquí es que estos hombres eran del ejército de David. Vemos a través de la palabra. Eran hombres de guerra, hombres de batalla, pero a la hora de proteger esta semilla que estaba sembrada, a la hora de proteger este campo, salieron corriendo. Tuvieron miedo, quedando solo Sama en el campo de lentejas. Vemos aquí que Sama era hijo de Agé, el Ararita, y tenía una pequeña herencia, un campo donde sembró la semilla de lentejas. Lo que me llamó la atención es que sembró en un tiempo de guerra. En un tiempo de guerra, aró la tierra, en un tiempo de guerra la cultivó. Yo voy a parafrasear con mis propias palabras. Quizás en los tiempos de sequía tuvo que buscar agua en un pozo
para venir a regar la semilla de lentejas. En estos tiempos es más fácil cultivar la tierra porque ahorita hay máquinas que te ayudan, pero en aquel tiempo todo tenía que ser con esfuerzo de tu propio cuerpo, con tu propio tiempo y en persona, en primera persona tenías que estar ahí, aguantando el sol, el frío, el calor en el día. Pero ahí estuvo Sama, cuidando esa semilla, cultivándola. Vemos en la palabra. Cuando digo la cultivó, dice que la cuidó, gastó su tiempo. Aleluya. Pero llegó un momento de recoger la cosecha. Llegó el tiempo de recoger la cosecha. Pero vienen y atacan los filisteos. En el momento de recoger el alimento, en el momento de recoger la siembra, aparece el devorador para quererte quitar el alimento, para quererte quitar el fruto, para quererte quitar el sustento, lo que te mantiene, el alimento que nos da vida, que nos tiene con vida. Y una de las cosas importantes es que cuando la cosecha sale, de esa misma cosecha, sacamos la semilla de la próxima cosecha, de la próxima generación, de la próxima vida, del próximo alimento, de la próxima semilla. El enemigo tal vez te observa cuando la semilla está siendo sembrada, pero no le preocupa tanto. Él espera el momento oportuno para atacar. Cuando nosotros miramos, nos fijamos en la palabra, que la semilla crece debajo de la tierra, la semilla sale, la semilla se multiplica, se convierte en un alimento y llega el tiempo de recoger la cosecha. Entonces el devorador aparece. El enemigo aparece para atacar y robar la cosecha. No ataca cuando la semilla está sembrada, cuando la semilla ha sido depositada. Cuando vemos la palabra nos damos cuenta en varios libros que es cuando viene la cosecha, cuando hay que recogerla. Entonces aparece por todos lados todo, el amigo y el enemigo. Todos quieren comer de la cosecha. Cada vez que Israel, si usted mira la palabra, cosechar, iban a recoger la cosecha, los filisteos atacaban. Veámonos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 3. Te invito a buscar el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 3. Ahí vemos que en la época de Gedeón, los madianitas y amalecitas y otras tribus de Oriente asaltaban a los israelitas en el momento de la cosecha. Los tenían azotados. Llegaban como langostas a robarles el alimento y el que no se podían llevar lo destruían, dejándolos, yo digo la palabra, desplomado. Otra vez en cero, para empezar de abajo. Era terrible porque los dejaban sin comida. Y esto era siempre, siempre que ellos intentaban levantarse, sembraban la semilla, cuidaban la semilla, la regaban, la cultivaban. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, aparecía el devorador. Y no solamente arrasaban con todo y los alimentos, sino también con los animales y destruían toda la aldea, dejándolos desmoralizados. Era tanto la persecución que tenían cada vez que iban a recoger la bendición de los alimentos, que ellos se fueron a vivir en las montañas. Ellos se metieron a vivir en cuevas, en tabernas subterráneas, huyendo de los amalecitas. Aleluya. En ese momento de crisis, cuando yo miro este libro de Jueces, nos damos cuenta que solo tenemos un camino: buscar a Dios, clamar y humillarnos a Él. El libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 11, dice que el ángel de Dios visitó a Gedeón y le dijo: Dios está contigo, hombre fuerte y valiente.
Dios está contigo, hombre fuerte y valiente. Yo voy a parafrasear, le diría, defiende tu campo. Aleluya. Defiende tu pueblo. El ángel vio en Gedeón valentía. El ángel vio en Gedeón que era un hombre que se esforzaba. Una cosa que vemos aquí, Gedeón no sabía que era valiente. ¿Por qué? Porque no se lo creía. Yo tengo que creer lo que Dios dice de mí para poderlo vivir. Primero me lo tengo que creer yo para que otros lo crean. Gedeón era un hombre que se esforzaba y trabajaba. Era un hombre valiente, pero ahí estaba escondido en la oscuridad, arando el trigo, porque tenía miedo que los amalecitas vinieran y le robaran el trigo, le robaran el alimento. Una de las cosas que vemos en Gedeón, que Gedeón, porque nosotros también nos alimentamos no solamente por el estómago y por la boca, también nos alimentamos por los ojos. Gedeón alimentaba su vista con lo que veía a su alrededor. Un pueblo con hambre, un pueblo en ruinas, un pueblo que estaba siendo perseguido. Y cuando el ángel se le apareció y le dijo, hombre fuerte y valiente, Dios está contigo. Gedeón dijo, ¿cómo? Que Dios está conmigo. ¿Y por qué permite todas estas cosas? ¿Alguna vez le has dicho así a Dios? ¿Por qué permites esto, Señor? Dios muchas cosas no quisiera que pasaran, pero no es Dios muchas veces que las permite. Nosotros abrimos puertas que no tenemos que abrir. En pocas palabras, nosotros cometemos pecados que no tenemos que cometer. Gedeón, Dios vio su corazón en medio de las circunstancias, en medio de lo que estaban viviendo, una hambre, no había alimento y lo que poco que podían sembrar y recoger, llegaba el enemigo, llegaban los amalecitas y le robaban el alimento. En pocas palabras, estaban muriendo de hambre. Pero Gedeón había pecado en Israel. Y aunque Gedeón no adoraba a otros dioses, porque él en su corazón tenía lo que Dios se había hecho durante mucho tiempo por Israel. Porque una de las cosas que Gedeón le dijo al ángel fue, yo sé lo que Dios ha hecho en otros tiempos. Sé lo que ha hecho por nuestro pueblo. Pero se ha olvidado de nosotros. Pero una de las cosas que le pasaba a Gedeón, que su padre tenía un altar en su casa. Y este pecado lo arrastraba. Había pecado en su casa. Había pecado en su familia. Había pecado en el país. Había pecado en Israel, en el pueblo de Dios. Entonces esto crea circunstancias que afectan el mundo espiritual, para afectarnos a nosotros como hijos, y afectan en lo natural. Pues la palabra mismo nos enseña que lo que nosotros atamos aquí en la tierra será atado en el cielo. Entonces vemos aquí que estaban viviendo en ese momento Israel uno de los peores momentos, porque usted puede estar sin trabajo, usted puede estar sin zapatos, pero el hambre es otra cosa. Y la verdad que estaban mal. Y este ángel llamó, ahí donde estaba escondido Gedeón, lo llamó hombre fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo conocía, el Señor sabía lo que había en su corazón, pero él tenía que creerse lo que él era, porque él no se lo creía. Muchos de nosotros tenemos una identidad en Dios, pero muchos de nosotros no lo creemos. Tenemos que creer lo que somos en Cristo Jesús, para que podamos lograr muchas cosas. Y también veamos lo que el Señor vio en él para enviar el ángel. Valentía, lo llamó valiente. Y Sama, vamos a volver a Sama. Sama se paró en medio del campo, dice la palabra, que lo defendió. Y su valentía, porque era valiente, le dio la victoria. Aleluya. Jehová le dio la victoria. Una de las cosas que nos dice la palabra es esfuérzate y sé valiente. La cobardía y el miedo no es de Dios. Vemos aquí, cuando nosotros miramos la palabra, que Sama no salió corriendo cuando venían los israelitas hacia ellos.
Sama no salió a esconderse ni dijo yo voy a ayudar desde acá, aunque sea tirando piedra. No, dice la palabra que él se paró en medio del campo de lentejas y lo defendió. Utilizó sus armas, utilizó su fuerza, utilizó su valentía. Vemos en la palabra. Su determinación fue rápida, no retrocedo. No retrocedo. Era un hombre que sabía usar sus armas, un hombre que sabía defenderse. Se paró en medio del campo en una actitud de defensa, en una actitud de protesta, en una actitud de defender lo que era suyo, lo que había sembrado en la tierra, ese campo de lentejas. Y una de las cosas que me llama la atención es que todos eran guerreros, porque todos estos hombres pertenecían o eran del ejército de David, del rey David. Pero una cosa que vemos en Sama, que tenía vista de águila, veía mucho más allá de un campo de lentejas, de algo que estaba sembrado en la tierra. Él veía un pueblo que tenía hambre. Él veía un ejército que necesitaba comer. Y aunque la Biblia no lo dice, quizás Sama también tenía familia. Así que él no se paró ahí pensando en él o pensando solamente en el ejército. Él sabía que de ese campo de lentejas iban a sacar la semilla para la nueva reproducción de semillas que iban a volver a sembrar, para la nueva generación que se iba a levantar. Aleluya. Él ahí veía el futuro alimento de un pueblo. Él veía más allá, él tenía vista de eternidad. Él tenía una mentalidad y una visión eterna. Una visión de águila. Hoy Dios te dice, siembra la semilla. Hoy Dios nos está llamando a defender nuestro campo de lentejas. Yo no puedo defender el campo de otros si yo no defiendo primero el mío. Sama era parte del ejército de David, pero se destacó por su valentía. Aleluya. La Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. El evangelio es para valientes. Todos nacemos con esa valentía, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y la semilla, que es la palabra de Dios, nos da esa valentía. Mire, si hay algo que mueve a Dios, es cuando nosotros somos lo que Él nos llamó. Así como Dios te llama, si Dios te ve así, eso mueve el corazón de Dios. Él nos llamó a ser valientes y vemos que Sama se lo demostró a Dios y Dios le dio la victoria. Aleluya. Y usted dirá, bueno, pero Sama aprendió a ser un guerrero. Imagínate, era uno de los 3 más valientes que estaba con David. Le ganó muchas victorias. Sama sabía pelear en lo natural. Hoy Dios nos llama a pelear en lo espiritual, ¿verdad? Pero cuando usted mira a Sama en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, Sama estaba ahí en esa historia. Sama estaba ahí en ese tiempo antes de llegar a ser ese hombre, ese guerrero, ese valiente. Él pertenecía a aquel grupo que fue a buscar a David a la cueva. Ahí estaban los afligidos, los tristes, los endeudados, cuando usted mira la palabra, los pobres de espíritu, los descontentos, los amargados. Aleluya. Cuando él llegó a la cueva a buscar a David, Sama no era nada de lo que era ahora. Era un hombre que estaba en ese mismo grupo de hombres, desechados por una sociedad. Hombres que se habían sido olvidados, que ya no contaban con ellos, que muchos de ellos tenían problemas mentales, deprimidos, endeudados,
tristes, amargados habían unos, descontentos, sin querer nada de la vida. Pero cuando usted mira la palabra, vemos a un Sama con un espíritu diferente. Ahora era valiente. Aleluya. Una de las cosas que vivió Sama es que en esa cueva él buscó a Dios por dirección de David. Él se humilló y él se dejó tratar por Dios. Esa semilla que le habían sembrado afuera en el mundo de que eres un fracasado, de que no sirves, no te necesitamos, ya no tienes la edad, no vales para esto. Vino David con la palabra, que es la semilla de Dios, y sacó esa semilla mala que el mundo le había depositado a Sama y a muchos hombres en su corazón. El mundo te quiere esclavizado a un sistema. El mundo te quiere esclavizado a un trabajo. Entonces, ¿qué hace? Te bombardea con la semilla del sistema. Te programan tu mente con todo lo que preparan, con la palabra, con visiones. ¿Para qué? Para cortar la visión que Dios te dio. Esa visión de águila que tenía Sama. Esa visión de eternidad. Porque somos para vivir, para ver en la eternidad. ¿Y qué hace el sistema? Te corta eso. Y te esclaviza a unas normas, a una élite que lo único que quiere es esclavizar una sociedad que pueda trabajar para ellos. Sama se humilló en esa cueva y buscó la dirección de Dios. Aleluya. Ahí Dios trató con él y sacó esa semilla equivocada que él tenía, con que él vino. Soy un derrotado, soy un fracasado, no sirvo para nada. Las deudas ya me eliminaron del mundo. Pero la palabra de Dios, ahí en la cueva, Dios formó a estos hombres, sacando esa semilla que había en sus corazones. Y sembró la semilla de la palabra de Dios. Aleluya. Lo hizo con Sama y con todo el ejército, depositando en ellos un nuevo espíritu, un espíritu de libertad, un espíritu de hijos de Dios. Aleluya. Este era el Sama del pasado, sin futuro, fracasado, sin propósito. Pero estos eran los hombres que Dios le entregó a David. Estos eran los hombres que David empezó a tratar en esa cueva por un tiempo. Quizás en este tiempo te has apartado, pero que no sea para siempre. Sea para que te dejes tratar por Dios y dejes que Dios siembre la semilla correcta, que es su palabra. Aleluya. Siempre, siempre, nosotros los seres humanos, el mundo va a tratar de sembrarte una semilla equivocada. Una semilla para que entres en un programa de gobierno de élite para volverte un esclavo. Y nos hace creer que nacimos solamente para trabajar 8, 14 o 16 horas, ¿verdad? Meterme en una hipoteca que termine de pagar a los 60 años, reproducirme y morir. Ese no es el propósito por el cual Dios te creó. Para yo saber para qué Dios me creó y yo tener un propósito, porque tú tienes un propósito, tú tienes una misión y esta tarde tienes que creértelo. Tienes una misión que cumplir aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una misión, donde Dios te va a usar en un lugar determinado. Pero yo necesito creer. Y para yo creerlo, yo tengo que dejar que el hombre de Dios plante la semilla de la palabra en mi corazón. Aleluya.
Dios no te dio vida para eso. Mira, yo te invito a buscar, para que lo tengas ahí presente, Romanos capítulo 8, versículo 29. Salmo 139, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Yo voy a leer uno solo, pero todas estas palabras y muchas más te hablan que eres un hombre y una mujer creado con propósito. No con un propósito para la sociedad, para el sistema, para el gobierno, para tu trabajo, no, un propósito de Dios. Un diseño celestial con el cual viniste plantado a la tierra para cumplir una misión en un lugar específico. Pero si yo no me dejo sembrar la semilla, la verdadera semilla correcta, que es la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber mi identidad? ¿Cómo yo voy a saber dónde tengo que estar y lo que tengo que hacer? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer y en qué soy bueno? Porque Dios te da la capacidad. A Sam y a todo este ejército, un mundo los había desechado, los había endeudado. ¿Por qué? Porque fueron mal programados. Cuando usted ve el Sama de ahora, era un hombre forzado y valiente, uno de los 3 mejores hombres del ejército de David. Aleluya. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 10. 2, 10. Dice, pues Dios es quien nos ha hecho, quien nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según lo que habían dispuesto de antemano. Aleluya. Dios te creó para que hagas buenas obras. Ya de antemano quiere decir que ya desde antes que tú nacieras, ya Dios había programado, había preparado todo lo que ibas a vivir aquí en la tierra. Aleluya. Una de las cosas, de los pasos que siempre tenemos que dar, es dar ese paso de fe de ir a la iglesia. De ir a la iglesia, de leer la Biblia, de escudriñarla, de buscar y clamar en estos tiempos, clamar para que el Espíritu Santo de Dios te visite. Clama, aun cuando tú veas hambre en tu casa, aun cuando tú veas al devorador queriendo atacar tus finanzas. Hay palabras que a lo mejor han llegado a tu corazón y tú no te las has creído. Y cuando Dios, en algún momento tú has sentido la presencia de Dios, es porque Dios sabe que tú eres valiente y que tienes la capacidad para esforzarte y para salir adelante con el propósito que Dios escribió de antemano para tu vida. Aleluya. No dejes nunca que ningún filisteo te robe lo que te pertenece, que es tuyo de antemano, porque ya Dios te lo dio. Pide al Espíritu Santo cuando ores, cuando clames, cuando hables con Él. Porque si me dice no sé orar, habla con Él. Ábrele tu corazón y Él te llenará de fortaleza en esas áreas donde tienes miedo. Quizás le tienes miedo al futuro, quizás le tienes miedo a la muerte, quizás le tienes miedo a dejar la comodidad de tu casa. Quizás tienes miedo que tus hijos se hagan grandes y se vayan de casa. Necesitas sembrar la semilla de la palabra de Dios para que esas semillas incorrectas que han sembrado en tu corazón se vayan. Aleluya. Sama se plantó en medio de su campo de lentejas y lo defendió. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Te voy a dar una palabra para que pienses en esto en este momento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1, dice la palabra: si al salir a combatir a vuestros enemigos, ves que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Aleluya. Hay cosas con las cuales tenemos que pelear. Hay cosas por las cuales, áreas que vas a tener que pelear. Todas las áreas de nuestra vida tenemos que pelear. Y una de las áreas más importantes que nosotros vamos a pelear y vas a pelear es contigo mismo.
porque nuestras emociones nos engañan. Nuestras propias emociones crean fortalezas en nosotros. La palabra dice, cuídate de ti mismo. Primero tengo que aprenderme a conocer yo y pedirle al Señor cada día. Invita en esta hora a que Jesús entre en tu corazón para que entre la semilla correcta. Una de las cosas que leí en la palabra es que no se deben mezclar las semillas. Creo que está en el libro de Levítico. No se deben sembrar dos semillas distintas en la tierra, porque una no dejará crecer la otra. Y muchas veces nosotros andamos así, clamando y decretando una palabra, hablando una palabra de Dios, pero también tomamos palabras del mundo y las estamos diariamente repitiendo en nosotros y sembrando en nuestro corazón. Entonces creamos mezcla de dos semillas, cuando el Señor dijo, no mezcles las semillas. No mezcles las semillas. La semilla de Dios tiene que plantarse en nuestro corazón y ella misma dará los frutos de todo lo que tú necesites en tu vida. Vemos a un hombre como Sama, a un hombre como Gedeón, que ellos tenían la semilla. Pero muchas veces tenemos la semilla sembrada, tenemos el alimento, pero hay pecado, como vemos en Gedeón. Los pecados de su padre estaban arrastrándolo, pero el ángel de Dios lo visitó porque el Señor sabía lo que había en su corazón. Gedeón pensaba, escudriñaba y meditaba en el Dios de Israel y Dios lo visitó. Yo en esta palabra quiero decirte lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, que dice la palabra, si al combatir a vuestros enemigos ves que cuentan con caballería, ven que cuentan con carros de guerra, ven que cuentan con un ejército más numeroso que el de ustedes, no le tengas miedo, pues ustedes cuentan con el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Aleluya. Lo que no sabía Gedeón es que Dios estaba con él. Él era valiente. Sama era valiente. Y son cosas que el Señor nos manda a ser valientes, esforzarnos y a ser valientes. Cuando Dios vio algo en ellos, vio que eran hijos. Tenemos que manifestar que somos hijos. Cuando Dios ve un hijo con valentía, con los frutos del Espíritu Santo, Dios se levanta. ¿Por qué? Porque hay algo que le está diciendo, lo reconozco, es mi hijo y en él tengo complacencia. Yo te invito en esta hora a que dejes que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón. Que Dios te bendiga.